Mírame y date cuenta de que puedo matarte cuando quiera, y no tienes ninguna posibilidad de evitarlo, a menos que contemples la oscuridad que ya se oculta en el rincón de tu propia mente. Allí encontrarás al Padre Nargel, listo para darte vida a cambio de tu obediencia. Niégate a él y serás mío. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de Typhus, el señor de las moscas. Su nombre era Calas Typhon y provenía del tóxico planeta de la Guardia de la Muerte Barbarus. Typhus poseía la sangre de los señores de la guerra psíquico-mutantes, que habían gobernado el planeta antes de ser derrotados por Mortarion, su primarca, que había sido enviado a Barbarus desde Terra por caprichos innominables. Cuando era un niño, en el planeta tóxico de Barbarus, Calas Typhon era turbado por fenómenos nocturnos, sobre los que creía no tener control. Los objetos se estremecían y eran aplastados a su alrededor, cada vez que se asustaba y enfurecía. Las plantas se marchitaban y morían bajo su mirada. Sus poderes le desconcertaban, pero decidió convertirlos a su favor. Para cuando Typhon alcanzó la madurez, ya había aprendido a dominar las energías psíquicas que resonaban dentro de él cada noche. Una hazaña de la voluntad que impresionó a sus ancianos poderosamente. Con este acto, Typhon se reafirmó en su determinación de tener más éxito que cualquiera de sus compañeros. Y cuando el emperador recuperó a su hijo perdido de las nieblas tóxicas de Barbarus y lo reunió con los guerreros sobrehumanos nacidos de su semilla genética, Typhon fue uno de los elegidos para unirse a sus filas. La ciudadela de su clan había sido visitada por los apotecarios de la nueva legión de marines espaciales de Mortarion. Y durante sus evaluaciones, la fuerza de interior de Typhon había brillado. Los procesos esotéricos por los cuales Typhon se convirtió en un miembro de la Guardia de la Muerte se pierden en la memoria. Pero cuando se enteró de que su legión rechazó el uso de sus poderes mentales, Typhon aprendió rápidamente a suprimir su potencial psíquico. Su primarca desaprobaba el uso de tales tácticas, viéndolas como una muleta impropia de verdaderos guerreros. En cambio, Typhon volvió a la voluntad y resistencia férreas que le permitieron capear los acontecimientos de su tumultuosa infancia. Esto en sí mismo era un recurso extraordinario. Typhon superó a todos los demás en las maratonianas pruebas de toxinas y de resistencia protagonizadas por sus incipientes compañeros de la legión. Tal vez era su fuerza mental y física, que Mortarion no tardó en favorecer a Typhon, elevándole al rango de primer capitán de la Guardia de la Muerte. Tal honor no pasó desapercibido por el estoico guerrero. Si Calas Typhon podía ganarse un puesto tan importante sin hacer uso de sus habilidades ocultas,
estaba destinado a la grandeza si cambiaban las circunstancias. A medida que los mundos errantes de la galaxia eran llevados al sometimiento imperial, Typhon se distinguió una y otra vez. Se convirtió primero en caballero y luego en un rey guerrero que contribuyó en gran medida al éxito de su legión en la Gran Cruzada. La capacidad de Typhon de hacer caso omiso de los efectos perniciosos de las zonas de guerra hostiles y las armas enemigas por igual le convirtió en una leyenda. Durante las guerras tribales de Rotric IX, perdió su arma y recibió un fortísimo golpe de maza en el lateral de la cabeza que habría matado a cualquier hombre inferior. En su lugar, le condujo a una fría rabia que le llevó a matar a todos los guerreros tribales de la zona, utilizando una barra de hierro corta. Salvó desinteresadamente la vida de un escuadrón de hermanas del silencio sobre Madrigal, arrojándose sobre una granada crack en mal funcionamiento. Y después de menos de una semana en el Apothecarion, se dio de alta para el servicio activo. Una vez más, incluso la Hermandad de los Sudarios de Muerte, los 49 guerreros elegidos a dedo, y que servían como guardia de honor de élite de Mortarion, quedaron maravillados por la extraordinaria fortaleza de Typhon. Aunque ninguno hablaba abiertamente de él, los guerreros de la Guardia de la Muerte obedecían a Typhon por un sentimiento persistente de miedo y respeto. Fue durante una cruzada con los portadores de la palabra donde Typhon se enteró de un camino diferente para las legiones astartes. Un futuro donde sus habilidades psíquicas duramente ganadas serían una fuente de grandeza en lugar de un tabú que se debía ocultar a plena vista. El más famoso de los capellanes de los portadores de la palabra, Erebus, introdujo a Typhon en los secretos de la Logia de los 7 Pilares, una de las logias guerreras que habían comenzado a extenderse por las legiones de marines espaciales en los últimos días de la Gran Cruzada. Fue durante este tiempo cuando Typhon alcanzó a ver que los marines espaciales podrían llegar a ser si se quitaban el yugo de las ambiciones del emperador. Tal vez la revelación de Typhon fue clave en la propia caída de Mortarion al caos. Quizás Mortarion lo hubiera hecho por su cuenta. De cualquier manera, el atormentado primarca vio en Horus a un digno maestro, mientras que en el emperador solo vio un egoísta prepotente que le había robado la realeza duramente ganada en un solo día. Con el primarca de la 14ª Legión y su primer capitán unidos en su rebelión, no pasó mucho tiempo para que el resto de oficiales de la Guardia de la Muerte empezasen a pensar de igual forma. La excepción fue el capitán de la 7ª Gran Compañía, ese sucio, el infame Nathaniel Garro, cuya negativa a permitir que el honor de su legión muriera sin más
cambió el curso de toda la herejía de Horus. La corrupción que se extendía por las legiones astartes mostró su rostro en Isván III, donde Mortarion ordenó a los leales al emperador dentro de la legión destruir a los cantores herejes del planeta. Y mientras estos luchaban sobre el terreno, los elementos corruptos de la Guardia de la Muerte bombardearon el planeta con armamento vírico. Cuando la carne de sus hermanos se desprendió de sus huesos, Horus provocó la ignición de los gases desprendidos durante el bombardeo vírico y encendió la atmósfera del planeta en una tormenta que carbonizó a miles de marines espaciales. A pesar de la ofensiva terrestre lanzada por las legiones traidoras bajo el mando de los primarcas leales a Horus, un núcleo de leales sobrevivió, estacionado a bordo de la fragata Eisenstein. El capitán Garro y un grupo de leales había descubierto la traición del señor de la guerra antes de que ordenase el exterminatus. Garro estaba decidido a huir del sistema Isván y marchar rumbo a Terra. Al darse cuenta que algo andaba mal, Typhon, a bordo del acorazado el Terminus Sex, se desplazó a interceptar la pequeña fragata, aun cuando no había recibido orden alguna de su bullicioso subordinado, el comandante Ignatius Grulgor, el cual se encontraba infiltrado en la nave lealista. Se dio a la persecución mientras la Eisenstein intentaba evadir las armas de su nave. La fragata sufrió graves daños por la masiva batería de cañones de la Terminus Est, pero escapó, y Garro y un puñado de legionarios de la Guardia de la Muerte llevaron la noticia de la rebelión a Terra. Mientras la herejía que Horus inició pasó poco a poco una guerra a escala galáctica, Mortarion ordenó a su flota dirigirse a toda prisa para unirse a las otras legiones traidoras en la destrucción del falso emperador. En este punto, Typhon servía a un solo maestro, y no era su primarca. Typhon se había ocupado de matar a los navegantes de la flota, pero tranquilizó a Mortarion, diciéndole que el don que poseía los llevaría a través de la disformidad. A pesar de que odiaba la idea de depender de la brujería, Mortarion tenía pocas opciones. La flota de la Guardia de la Muerte hizo la transición a la disformidad, y en el proceso se condenaron a una eternidad de guerras como los títeres de un dios antiguo y malicioso. Al dirigir su legión por la disformidad, Typhon la puso al alcance de las garras de su nuevo maestro, Nargel, el señor de la descomposición. Las extrañas mareas de la disformidad son notoriamente inconstantes, pero durante su viaje toda la flota quedó varada. Cuando las naves de guerra se quedaron sin dirección y sin esperanza,
La influencia del padre Nargel comenzó a manifestarse. La Guardia de la Muerte quedó sometida a la terrible infección de la plaga destructora de la putrefacción de Nargel. Cuando éstas lograron infiltrarse, contaminó tanto a las naves como a los guerreros de su interior. Al poco tiempo, las hordas de moscas demoníacas zumbaron en un miasma que llenó cada nave de guerra. Allí donde mordieron a los desesperados guerreros, la carne se volvió supurante. El veneno de sus picaduras hizo que florecieran cuernos y otras excreciones. Sus barrigas se hincharon y sus ojos se disolvieron como huevos fritos. Incluso las servoarmaduras mutaron y fluyeron en extrañas formas. En este caso, la capacidad de resistencia sobrehumana de la Guardia de la Muerte demostró ser un digno enemigo, pues simplemente no podían morir. En cambio, fueron transformados poco a poco en marines de la plaga, cuyas almas fueron reclamadas por Nargel a cambio de una liberación permanente de su dolor. Typhon, por haber orquestado esta gran corrupción, fue recompensado más que nadie. Crecido, su piel y servoarmadura se convirtieron en una. Grandes túneles de hueso pestilente nacieron de su cuerpo. Se vertieron miles de moscas de demonio de Nargel, que le devoraron hasta que su cáscara podrida estuvo llena de bulliciosa vida. Typhon se convirtió en una gran colonia de insectos portadores de enfermedades. Los embudos de hueso que brotaron de su espalda tosían nubes negras, mientras siervos de Nargel regurgitaron las energías psíquicas emanando de lo que quedaba del cuerpo de su heraldo. Typhus, anfitrión del enjambre destructor, había nacido, el más bendito y maldito de todos sus parientes. Aunque al final de la herejía de Horus fue derrotada, las legiones traidoras reclamadas por los dioses del caos cambiaron para siempre. Typhus se encontró luchando contra las criaturas más surrealistas que había visto nunca. Worms de cristal viviente que se hicieron añicos por su gran guadaña. Minotauros de 8 miembros que fueron reducidos a lodo biológico con sus explosiones psíquicas. Y sirenas torneadas que encontraron su final en el cuerno mutante que habría brotado de su frente. Como todo en su larga vida, sobrevivió. Mortarion, para entonces un príncipe demonio de Nargel, reclamó un distante mundo demoníaco, conocido como el planeta de la plaga. Como su dominio, allí gobernó como rey de demonios y marines espaciales del caos por igual. El primarca demonio reformó su mundo para parecerse a Barbarus, su antiguo planeta natal. Typhus se sentía enfermo por este sentimentalismo. Su lealtad era Nargel, y él se fortalecía cuando los mortales le temían a la muerte. Para entonces era ya una leyenda profana por derecho propio, y no se contentó con una existencia sedentaria como mano derecha de su primarca. Reunió a aquellos cuya amarga enemistad contra el imperio todavía ardía con fiereza.
formando una flota de plaga que llevó a las mareas de la disformidad una vez más. A su cabeza iba la Terminus Est, la lanza de Typhus que pretendía hundir profundamente en el corazón del imperio. Con la bendición del Padre de las Plagas, se trataría de una herida que nunca sanaría. En una rara muestra de tolerancia, Mortarion dejó que su siempre insubordinado hijo partiera para forjar su propio legado, ya que no quería repetir los mismos errores que había cometido el emperador con él. Desde ese día, los dos se han acostumbrado a un tolerable, pero tenso acuerdo. Typhus seguiría luchando a instancias de Mortarion, cuando la causa fuera apropiadamente grande. Pero por lo demás, quedaría libre para merodear por el imperio a su voluntad. Desde ese día, ha desatado cientos de miles de enfermedades en el imperio de la humanidad. La plaga destructora es sin duda la más virulenta de todas, aunque su vector de insectos demoníacos significa que es de uso limitado al infectar sistemas estelares. Typhus fue siempre un hombre ambicioso, y su búsqueda inalcanzable de la plaga perfecta le ha llevado a la destrucción de naciones, mundos e incluso sistemas estelares. Incluso ha caminado por el jardín del propio Nargel, en el reino del caos, aprendiendo un gran número de formas de convertir orden y estructura en decadencia y caos. Se murmuraba que siguió a un emisario humanoide, compuesto enteramente de sus propias moscas demonio, a las afueras del jardín, adormeciendo sus hongos sensibles con su profunda voz de bajo, y embrujando a sus guardianes con cuentos de entropía y desesperación. Cuando visitó el reino de los mortales, cuando las legiones carmesíes de Khorne invadieron el jardín y mataron a todas las bestias que pudieron encontrar, fue Typhus quien coordinó la defensa del jardín, liderando la carga final de drones de la plaga y bestias como babosas en el barranco burbujeante. En el clímax de la batalla, Typhus venció al gigantesco príncipe demonio que comandaba las legiones de Khorne, paralizando a las bestias con cabeza de perro, con plagas cada vez más virulentas, hasta que fue capaz de vencerle en combate singular y tomar sus entrañas como regalo para el caldero de Nargel. Tal fue el favor resultante del Señor de la Descomposición, que éste le permitió alcanzar su trono, presentando su oferta antes de sumergir su guadaña en la suciedad que se acumulaba alrededor de su base, y retirarla rápidamente antes de que la muerte le reclamara. Cuentos como este brotan allí donde pisa Typhus, pues su ambición es tan feroz como siempre. A medida que sus viajes a través del imperio llevan sistema tras sistema a la ruina, Typhus se convence cada vez más de que él es el verdadero hijo de Nargel, no Mortarion, quien ha demostrado su debilidad al no librar la larga guerra contra el imperio. Para Typhus,
El primarca era puramente el vector por el cual los marines de la plaga nacerían en este universo. Por contra, Typhus ha ido incansable en la persecución de los objetivos de su verdadero maestro. Desató la putrefacción de Nargel sobre Carandinis Sete y Proteus, convirtiendo miles de millones de almas en portadores de la plaga, que catalogan incansablemente las enfermedades menores que surgen a la estela de Typhus. En Lingeta liberó una canción de plaga que obligó a los infectados a cantar un himno a Nargel. Incluso a medida que consumían, acabó toda la población masculina de Florence con la temida fiebre roja y desarrolló la pandemia mundial de Jonás, reduciendo un mundo santuario otrora orgullosa en una necrópolis global de tumbas llenas de podredumbre. Sin embargo, la joya de la corona de los logros de Typhus es la introducción de la plaga zombie en el Segmentum Obscurus. Con esta terrible nueva maldición, Typhus ha fusionado los ciclos de vida y la muerte, un acto que ha complacido de sobremanera al abuelo. La plaga zombie es una enfermedad disforme y solo puede infectar a los que no tienen esperanza ni fe en sus corazones. En la rutina de la vida imperial, la gran mayoría de la población se cuenta en ese grupo. Las desafortunadas víctimas de esta horrenda enfermedad mutan de adentro hacia afuera, tosiendo hasta la muerte durante un periodo largo y doloroso. Eso es solo el comienzo de su sufrimiento. Aquellos que caen permanecen muertos. Sus cuerpos son reanimados por el poder sobrenatural de la infección y dan caza a los vivos, desesperados por roer en carne cálida, fresca. Incluso una sola picadura puede transmitir la infección a un nuevo huésped, por lo que el proceso comienza de nuevo. Cuando no está cosechando para Nargel con sus sacatripas en el campo de batalla, Typhus se sienta en el trono de mando de la Terminus Est, fusionando su mente con los sensores de la nave, para buscar su próximo destino entre las corrientes disformes. Su incesante viaje para encontrar aún más lugares, para difundir las bendiciones de Nargel, le ha valido el título, mitad reverente y mitad burlón, de El Viajero, entre los agentes de los poderes de la oscuridad. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Estoy empezando de nuevo con algunos campeones del caos. Ya hay videos sobre Lucius y Karn en el canal. Con este ya lo tendríamos a Typhus. Ahora solo faltaría Ahriman. Ya luego hablaremos de las demás legiones traidoras. También este año se vienen muchas cosas para Eldars. Así que ya estaré hablando sobre las joyas del alma, los Asuryani, Inari y muy probablemente los Drukhari. Sin nada más que decirles, muchas gracias. El emperador protege.